a toda la gente que se sumó a través del Zoom. Fernanda, bueno, no los veo a todos. Buenas tardes, bienvenidos. Estábamos acá, somos muchos, bastantes. La parte que no van a poder aprovechar del encuentro son los sanguchitos de miga, que están detrás de la compu, pero están. Y bueno, estábamos comentando, y para transmitirles también que sepan que esto no es una conferencia magistral ni mucho menos, sino una reunión habitual de las nuestras del instituto, donde este año hemos adoptado la modalidad de fijar un tema, porque si no hablamos de una cosa, hablamos de otra, y como que terminan los temas desarrollándose por la mitad. Así que en este año nos pareció que estaba bueno fijar algún tema antes de la reunión, y que aquel que estuviese dispuesto o que conociese el tema, por la razón que fuera, estuviese interesado en desarrollarlo, que nos contara a los demás un poco cómo es la cosa respecto de ese particular. Ya lo tuvimos a Martín hablando la otra vez de consentimiento informado, y bueno, la idea hoy era desarrollar este tema de la situación de los trabajadores que acceden al beneficio jubilatorio en relación a la posibilidad de conservar la obra social a la que estaban afiliados durante su vida laboral activa. Pero bueno, por supuesto, está abierto a preguntas, y entre todos vamos a ir un poco construyendo, digamos, una idea sobre cómo está la cuestión, sobre todo en la jurisprudencia sobre este tema. Esta charla tenía dos partes, la presentamos nosotros hace poco en el Congreso de Derecho Previsional. La primera parte, que fue la que yo desarrollé, me parece que no tiene tanto sentido en este encuentro, porque estaba más bien pensada para los abogados previsionalistas y laboralistas que no conocían mucho, digamos, qué es una obra social, cuál es la estructura de una obra social, qué leyes la regulan y demás. Me parece que en el caso nuestro, digamos que casi todos están en el ámbito de la salud, no tiene tanto sentido desarrollarla de manera tan extensa, pero está bueno señalar que son estos territorios, digamos, como fronterizos entre previsional, laboral y derecho de la salud, donde a todos un poco se nos queman los papeles, porque no nos corresponde, entre comillas, a ninguna de esas tres disciplinas en particular, y sin embargo la problemática sigue estando y de alguna manera hay que resolverla. Entonces ahí es donde se van produciendo los intercambios. A nosotros nos ha servido mucho el aporte de los previsionalistas en lo que tiene que ver con la manera en que se gestiona un beneficio previsional y qué hacen ellos cuando tienen que optar por una obra social, una serie de cosas que son del sistema de la seguridad social, el sistema de ANSES, y que nosotros la verdad no conocíamos. Entonces, bueno, entre todos hemos ido construyendo una solución y una manera de trabajar el tema, digamos, cosas que nosotros a los previsionalistas les podemos aconsejar. Bueno, cuando inicien el beneficio, hagan que la persona vaya a la obra social y diga que se quiere quedar como afiliada de OSECAC o de la que sea. Que claro, lleve una nota, que nos quede una constancia. Porque la realidad que indica, por más que tengamos la legislación y tengamos los mecanismos, que la persona que se jubila automáticamente ingresa al PAMI. Pasa al PAMI, y si ustedes lo buscan en el padrón de afiliados de la superintendencia, van a ver que está afiliado, aunque la persona no haya ido a prestar su declaración de voluntad o a pedir su credencial de afiliación. Entonces, son problemas que se presentan cotidianamente, entonces está bueno buscarle una vuelta y una solución para que esto, o no se desayunen las personas que se van a jubilar, que de repente tienen una obra social sindical y pasan a PAMI, o buscar un mecanismo previo para que esto no suceda. Entonces, toda la legislación está armada como para que eso no suceda, pero sin embargo es lo que sucede. Hola, Fer. Venite por acá, capaz que te podés buscar una sillita. Esto ocurre porque, bueno, estamos en la reunión del instituto, como dijo Julia, y somos muchos acá en la sala. Sí, teníamos el auditorio disponible, pero bueno, preferimos los sanguchitos de la Coca. Así que puede ser que también la gente del Zoom escuche preguntas o cosas de acá de la sala, pero bueno, esta es la primera vez que también se hace bimodal. Así que vamos a ver cómo... Bueno, para retomar, en definitiva, que estamos tratando de desarrollar alguna estrategia que lamentablemente al día de hoy es sobre todo judicial. No
no hemos encontrado una manera que no dependa de la buena voluntad de las obras sociales de sostener o de mantener esos afiliados después de que se jubilan. Generalmente se puede obtener por vía judicial, digamos, por una resolución judicial a través de la cual se le ordene a la obra social de origen mantener la afiliación de esa persona y eventualmente de su grupo familiar si lo tuviera. No, acá en esta caja te puedes sentar. No, ¿cómo te vas a sentar acá? En la silla, la ves. Pero hay sillas. ¿Hay alguien aquí de los presentes que no sea abogado, como para que encaucemos un poco la charla? ¿No? ¿Todos abogados? Bueno, Vos decís que la abogada. super no hace nada, porque yo tengo un caso que... La super, en realidad el problema con la super, en todas las cosas, y en particular en esto, pero aplicable a todo lo de la super, es que la super, la potestad que tiene, digamos, es una autoridad de contralor, entonces lo que ellos pueden hacer es decirle a la obra social, sacar estas resoluciones que sacan diciendo que lo que la obra social debe hacer. Ahora, no tiene, si la obra social no lo hace, más poder que el de aplicar una multa. Exacto. Entonces la obra social eventualmente dice, bueno, que me multe, no sé después si los multan, si no los multan, creo que no lo he visto yo. Entonces es como una cosa un poco lábil. Hay gente que, por ejemplo, llega al estudio y dice, no, porque yo necesito una medicación oncológica, pero hace 3 meses que estoy dando vueltas, porque fui a la super, porque la super sacó una resolución diciendo que la obra social me tenía que dar la medicación. Pero aún así la obra social no me la dio y en la super me dijeron que ellos ya no pueden hacer más nada. No pueden hacer más nada porque la super no es un tribunal y la resolución de la super no es una sentencia con la fuerza de tal. Entonces, en este caso pasa lo mismo, no es que la super se niegue, aunque ha habido alguna cosa medio rara también, idas y vueltas, viste, de la super, hubo una intervención interesante de la Defensoría del Pueblo de la Nación en relación a esto, donde le dice a la super, che, no se hagan los sonsos, porque de acuerdo a la ley de creación del PAMI y a toda la legislación vigente, la persona tiene derecho a permanecer en la obra social de origen. Porque había una cosa que imagino yo tiene que ver con lobbies que están atrás, digamos, que ejercen las obras sociales, no sé. Pero también hubo alguna cosa ahí de parte de la super. En general ha habido resoluciones que dicen esto, reconocen el derecho de las personas a permanecer. Sí, pero, claro, pero ya te digo, esa resolución es lo mismo que cuando ordenan reafiliar a una persona o cuando dicen no, le corresponde que le pongan la cuota. Sí. Bajar la cuota. Y después no bajan, entonces tenés que interponer. Ya me lo dijiste, pero ¿qué pasa cuando la obra social te pone como condición afiliarte al PAMI para poder tomarte como jubilado? No, y ahí digo, te cavas tu propia fosa, porque vos si te das de alta en PAMI, estás como voluntariamente uniéndote al sistema del instituto de... Por ejemplo, UNR para reafiliarte te exige que... Bueno, UNR es otra cosa. UNR es una... te afiliás al PAMI y después ¿qué haces? No, como adherente jubilado en la UNR. Eso ocurre por lo siguiente, la obra social, explicamos esto y después vemos lo de los fallos. La UNR no es ni una obra social, ni una caja profesional, ni tampoco una empresa de medicina prepaga. Tiene un estatuto aparte que es el de las obras sociales universitarias. Si ustedes se fijan en las leyes, siempre los nombran aparte. Y las obras sociales de los militares, no sé quién son, y las obras sociales universitarias como entidades aparte, porque no están técnicamente reguladas. Hay una ley expresamente que lo explica. Claro, ellos son obras sociales nacionales. Entonces, no puede existir una afiliación simultánea de una obra social nacional con el PAMI. Vos sos de PAMI o sos de OSECAC, o sos de PAMI o sos de OSPE. Pero sí podés estar simultáneamente afiliado a UNR, autárquico. Claro. exacto, y a PAMI. Esto que vos decís, cuando la persona se jubila, ellos que deberían reconocerle el derecho de continuar como afiliado en UNR,
lo que hacen es ponerle esa condición de que la persona vaya y se dé de alta en PAMI, porque después, cuando esa persona necesita la cobertura de hogar, de medicación, de la cirugía, de tal cosa, que exceda de lo más normalito, digamos, que le dicen, usted también tiene PAMI. Y PAMI, además le ponen en unas notas que hacen, es su obra social primaria y no sé qué. Eso A mí es me invento. que estudió en su momento, es verdad que la obra social no tiene como afiliado a los jubilados. O sea, los excluye en su estatuto. estatuto. Universidad. Sí, pero sí los puede incorporar como jubilados. El tema que no es una condición que esté en PAMI para... No puede, de ninguna ya es manera. jubilado, no es necesario. Es imposible que los tomen como Para mí, ahí habría que Sí, presionar claro, con carta de documento y decir que sí, que conocer la normativa y que en definitiva es jubilado y puede incorporarse como adherente y no se puede... Aparte, ¿bajo qué condición vos te afiliás activamente a PAMI? ¿Cuánto? ¿Y en qué te perjudica? Que después cuando vos pedís algo, 50-50. Era el 50% y no te regalar más. para O te pagan la mitad. Te dicen, la mitad no te después cuando citan a PAMI, Claro. 94. Y lo bueno, eso te genera mucha molestia, digamos, más difícil hacerle demora cumplir más. una parte de ello, una parte de PAMI que... Pero no les están dando... No, O sea, si vos te negás como actor, nosotros lo hemos tenido. sí, bueno, viste Hay que la hace un montón cámara ahí de acá. años, y ahora directamente decís que no, y ya te lo o sea, Bueno, ya no porque es dejan el Instituto de incorporar a Intervención de PAMI. Terceros, eso es otra. Bueno, pero nosotros tenemos discusiones terribles. Un montón, Hace un montón de veces. con las mismas cosas que ahora tomado. Y Pero la han universidad. tomado la posición diferente. Porque la cámara. Por eso también otra cosa que está bueno saber es que vale la pena a veces ir a la cámara y no darse por vencido, porque esto que vos decís, que la jueza ahora ya no le da bolilla a la intervención de terceros, también antes también, porque digamos hay cosas que también son un poco razonables, qué sé yo digo, pensar, la UNR no tiene financiación del Estado, por ejemplo. No. Entonces, capaz que yo poniéndome, uno está siempre por el paciente y quiere lo más rápido y lo mejor para el paciente, pero vos estás como juez y decís, bueno, que a la UNR, que no tiene financiación de otro lado, un poco la ayude PAMI, entre comillas, o la ayude el Estado, qué sé yo, también si lo ves desde el punto de vista es razonable. Lo que pasa es que... repita después. Claro, eso es lo que decimos nosotros. No les es fácil repetir porque como no le sumó el proceso, esa sentencia no se le puede. Claro. Por eso es que ellos quieren que vaya. Por eso ellos quieren tenerlo en el proceso. Chicos, si quieren comentamos los fallos, porque hay gente, hay muchos en el Zoom, y después los liberamos y nosotros después charlamos todos los temas que si se quieren quedar, que están invitados por supuesto, pero por ahí... no sé, Juli, ¿querés que arranquemos con los fallos? Dale. Bueno, porque acá el tema es conocer cuáles son los fallos, digamos, que se aplican de la Corte y la legislación básica. Si ustedes tienen que defender a una persona que quiere mantener su obra social de origen, hay legislación que no pueden desconocer y hay dos fallos fundamentales, que uno supongo que todos lo conocen, que es Albónico, que es el que siempre nombramos, que es como si fuera el padre de los fallos en tema de mantener la obra social de origen, que este fallo es del 2001, es de la Corte Suprema, y fue uno de los primeros que se planteó. Albónico, él tenía, cuando prestaba actividad, la obra social de UPCN. Se jubila y a los 2 meses descubre que tiene PAMI, pero él se quería seguir atendiendo con sus prestadores, en su sanatorio, con todos los médicos que lo venían atendiendo, entonces interpone un amparo. El amparo, el fundamento es el artículo 16 de la ley 19.032, que es la ley de creación de PAMI. ¿Qué dice? Que dice básicamente eso, que dice así, que las personas podrán optar por incorporarse al régimen del instituto. O sea, la ley crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que se da en llamar PAMI, porque después, digamos, se popularizó esa sigla, pero en realidad el nombre es ese. Ese instituto está pensado para brindar cobertura de salud a los jubilados y pensionales del Sistema Nacional, y dice que las personas que se jubilen podrán optar por incorporarse al régimen de ese instituto o por permanecer en la obra social de origen.
¿qué pasó? Después esa ley se implementa por los organismos pertinentes. Los organismos pertinentes son el propio PAMI y el ANSES. Entonces, en la práctica lo que empezó a ocurrir es que ni bien vos te jubilás, nadie te pregunta nada, el ANSES empieza a retener el aporte de tu jubilación y lo empieza a remitir a PAMI. Con la porquería máxima que me parece a mí que hacen y que es lo que genera también el mayor problema, que lo que establece la ley es que vos a partir de tu jubilación vas a aportar exclusivamente a ese instituto. Es decir, tu aporte va a ir sí o sí a PAMI. Y PAMI tiene que arreglar con las obras sociales en las cuales permanezcan jubilados, que como les digo, establece el derecho a hacerlo, tiene que arreglar para pagarle por esas prestaciones que le brinden a los jubilados. ¿Qué pasa? PAMI después le tira 3,50, entonces ninguna obra social, con toda la razón del mundo, porque acá hay una cuestión que tiene que ver, cuando uno se posiciona como abogado de paciente o como abogado del afiliado, el afiliado tiene toda la razón y en todo caso es la parte más perjudicada y la que más pierde en todo esto. Pero cuando uno escucha, como también decíamos, la posición de las obras sociales, un poco de razón tienen porque ellos dicen, che, me enchufan un afiliado, no sé cuánto está ahora la cápita de PAMI, pero estaba en 192 pesos. No, pero ahora aumentó. Ponele que cueste, no sé, yo el último registro que tuve. Así te den 2.000, 5.000. O sea, no es plata que sea suficiente para sostener la afiliación de una persona, además mayor, un adulto mayor que cada vez necesita mayores prestaciones. Entonces, ahí está un problema grande que muchas veces la gente de las obras sociales nos plantea, pero que también nosotros decimos, si no lo pueden resolver ustedes, que son las obras sociales con PAMI, ¿qué quieren que hagamos nosotros que estamos representando? Nosotros, representando al paciente, hacemos, digamos, el fundamento de este artículo 16, que dice que por más que los aportes vayan al PAMI, pueden conservar, tienen el derecho de conservar su obra social de origen al momento, la misma obra social que mantenían cuando estaban en actividad. ¿Cómo sigue esto? Bueno, en primera instancia le hacen lugar a la pretensión de Albónico, lo reafilian a UPCN, pero UPCN no se queda tranquila y apela el fallo. Y en segunda instancia la Cámara revoca la sentencia de primera instancia. Pero ¿por qué hace una interpretación distinta del artículo 16 de esta ley de creación de PAMI que mencionaba Julia? ¿Y qué hace la Cámara para esto? Pide una medida para mejor proveer, para ver si Albónico estaba efectivamente afiliado al PAMI. Él nunca se había dado de alta efectivamente, pero en los padrones aparecía como afiliado al PAMI, que es lo que nos pasa a todos cuando consultamos la super. Entonces la Cámara presupone, en base a una presunción de que esa fue una afiliación voluntaria de Albónico, y como él no rechazó tener PAMI, presuponen que él está afiliado voluntariamente al PAMI, entonces le revocan el fallo de primera instancia. Albónico, empecinado porque se quería mantener en un PCN, interpone el recurso extraordinario. Le rechazan el recurso extraordinario, entonces llega a la Cámara, a la Corte por una apelación directa. Entonces, él dice que, primero que la Cámara se basa en algo, en una presunción, en un elemento fáctico que no está ni alegado ni probado, que era esa presunción voluntaria de él al PAMI. Y dice que esto atenta con lo que justamente dispone el artículo 16 de la ley 19.032 que explicó Julia, que es mantener el derecho a mantener su obra social de origen. Entonces, ¿qué dice la Corte? La Corte dice que el artículo 16 y que esta ley de creación de PAMI no importa un pase automático de los pasivos al PAMI, sino que tienen el derecho de conservar su obra social originaria, a menos que sí optaran expresamente por pertenecer al PAMI. Y esto está también unido a lo que establece la ley 23.660 y 23.661, que mantienen este principio, porque reconocen a los jubilados y pensionados como afiliados con derecho, digamos, incorporados a esta legislación. Y justamente acá también dispone que los aportes destinados a financiarlos deben ser redireccionados digamos, los aportes que recibe el PAMI deben ser redireccionados a la obra social que quiera conservar la persona a través de un mecanismo especial, que está todo establecido a través de un decreto reglamentario
cómo tiene que ser. Bueno, y ahí viene el tema de los costos, que eso, digamos, es lo que se tendría que ver, porque si los costos fueran equiparables a lo que el afiliado paga, no, directamente no existiría esto. A mí me parece, a nosotros nos parece que hay una cuestión que es más difícil. O por ahí existiría, pero no habría tanta resistencia en las obras sociales, porque, digamos, no es lo mismo conservar el jubilado y lo quieren, ya de por sí, por el hecho de que es cuando la persona empieza a gastar prestaciones de salud. Pero si por lo menos tuviese el aporte completo, o un porcentaje del aporte que no dependa de una determinación arbitraria, porque pasa así, ya te digo, se fijan un número y después pasan 5.000 años hasta que les aumentan, entonces es verdad. Y antes, en un tiempo, las obras sociales estaban autorizadas a tener afiliados adherentes. Entonces había veces que ellos lo que hacían era cobrar una especie de supracuota por arriba de lo que PAMI les daba por ese afiliado, y de alguna manera compensaban, y el afiliado que entendía que le convenía quedarse en esa obra social y que bueno, tampoco era tan significativo lo que le cobraban y servía para poder permanecer y tener un servicio de más calidad, lo pagaba. Después esa posibilidad ya no la tuvieron las obras sociales sindicales, de tener afiliados, la categoría de afiliados adherentes desapareció, entonces también eso se dejó de hacer. Hay algunos casos de adherentes, a nosotros nos cayó uno, ahora. Una curatela. Claro. Y se le da la figura de adherente. Y de con una orden judicial. No. La curatela sí, pero el titular de la obra social, que es curador de esta persona discapacitada. Bueno, pero eso no es un adherente, integra el grupo familiar, primario. No, el ANSES lo pone como adherente y la obra social lo toma como adherente. No, porque es curatela, no es hijo y una persona mayor de edad. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Si eso en la ley de el artículo 8 la 23660 menciona a los hijos con discapacidad de los afiliados titulares. Pero está, en este caso, no es hijo, es hermano. Porque si es hijo para mí, si es hijo, sí, porque es hijo con discapacidad y entra en el grupo, pero en este caso... En este caso es raro porque es hermano, claro. Y le cobran el 1,5%. ¿Sobre qué? Sobre el salario del titular. Como aporte. Pero si no... Claro, pero es hermano, porque si hermano. Fuera, está bueno marcar esa diferencia. Si fuera hijo, primario. Ahí entra como afiliado directo, no como adherente. Ahora, yo te pregunto, con respecto a las obras sociales, viste que hay un registro donde las obras sociales se inscriben de que toman a los que pertenecen a la misma actividad, porque está el bendito caso de los monotributistas. Y también están las obras sociales que aceptan a jubilados, y que en el fallo albónico lo dice. Lo que dice de las obras sociales que aceptan jubilados es justamente que el jubilado, el derecho primigenio es de conservar su obra social de origen. Eso está claro con el artículo 16. Y que incluso, cuando hace el análisis con la 23660 y 61, dice que el espíritu de la ley, el espíritu de la norma, es que cada vez se haga más libre la elección del jubilado, y por eso se crean esas obras sociales que admiten jubilados, y que el jubilado puede optar por esa. Pero digamos, el derecho primigenio es quedarte en tu obra social de origen. Después vos te podés pasar a otra, pero no te podés pasar a una que no admita afiliados. Perdón, hay dos cosas bien diferentes. Generalmente el argumento que ustedes van a ver, que ustedes intiman a una obra social a mantener a la persona afiliada o secada con la obra social nacional que sea, en tal carácter, ellos le van a contestar que lo harían de mil amores, pero no pueden, porque ellos no se encuentran inscritos en el registro de obras sociales que admiten a jubilados y pensionados. Por supuesto, la inscripción en el registro de obras sociales que admiten a jubilados y pensionados depende exclusivamente de la voluntad de tales obras sociales de inscribir. Si pierden reintegro o algo así. Claro, pero hay inscriptas muy pocas y en general no son las que uno desea permanecer. Entonces son dos cosas diferentes y no se les aplica el mismo régimen. Si vos ya sos jubilado, fuiste a PAMI, te diste de alta, estuviste 3 años en PAMI y te querés cambiar, no te podés volver a tu obra social de origen. Vos podés optar por una de las obras sociales que se encuentran escritas en ese padrón. Pero si vos
nunca fuiste a PAMI, nunca te diste alta en PAMI, y lo que querés es conservar tu afiliación originaria, entonces no se te aplica ese régimen, ni tiene por qué estar inscrita la obra social en ese padrón. Vos mantenés la afiliación porque así lo dice la propia ley de creación de PAMI en el artículo 10. Y esto es interesante porque hay muchos afiliados de PAMI que no saben que se pueden pasar a otra obra social. Esto es malísimo. Claro, Bueno, malísimo. si fueran buenas, porque la persona que está en PAMI se piensa que tiene que permanecer toda la vida en PAMI. Toda su vida tiene que estar afiliado. Y no piensa que puede optar por otras, Está quizás. medio condenado. Ahora, una consulta, porque a mí varias veces abogados de tiendas sociales me dicen que cuando ellos no están inscritos en el listado que aceptan jubilados, el sistema no les permite incorporar un jubilado y que por eso necesitan la orden judicial para que la super los autorice. A veces lo dicen. No, Sí, no lo sé qué dicen. tan cierto es, Claro, pero no, bueno, es nunca problema supe- de ellos. Claro, sí, obvio. Quedaste, Facu, quedaste tarde, ahora te quedaste sin lugar. Hola, Hola. ¿qué tal? Sí. Y a ver si se ponen Acá hay un banquito, si quieren dar la vuelta. el banquito del... Y acá hay una mesa también. Sí, venga. Bueno, lo que vos decís es que dicen que las obras sociales Es posible que Que no no estén con una inscritas. orden judicial. Aparte me lo ha dicho los abogados, pero que bueno, es que piola. ¿Quién? Julián. Este es Julián. Julián. Ah, claro. Pero sí, ella me dijo de una vez, yo necesito judicializar porque si no la super no me lo toma. Puede ser. ¿Sí? Karina, Puede Karina, ser. Pero Sí, problema de ella, obvio, pero... Karina, nosotros hemos tenido con ellos que sí se judicializa. tiene que tener convenio, para no judicializarlo tenés que tener convenio con PAMI. Karina, Convenio. Si no te conviene el convenio, después, porque el anterior te queda igual, ya que está, podés pedir entero. Pero te da dos mangos. Pero bueno, las obras sociales que no quieren jubilado, directamente no hacen el Claro, convenio. prefieren evitar todo eso y de Prefieren última. comerse un juicio de 10, uno te mete una demanda. Sí, sí, obvio. Entonces, Porque además Claro. ellos corren mucho con la necesidad de la gente, porque entre tanto la persona se encuentra sin cobertura. Karina, Sí, Moira Dolera te habla, ¿cómo te va? hola Moira. Un Nosotros aporte. hemos tenido, Espera, ahora ya te... Hago un aporte a lo que estaban discutiendo, perdón. A ver, dale. Tenemos un caso con Fernanda González en representación de una prepaga, que la obra social que tiene convenio con la prepaga y que la persona quiere continuar, la prepaga acá le dio cobertura, le dijo, yo te continúo, pero te tengo que tomar como asociado directo. El problema es que la obra social convenida no figura en el registro de obras sociales que aceptan jubilados, pero además el planteo que hace es que estatutariamente no lo puede hacer. Entonces no es que no lo puede hacer, tendría que hacer un cambio de objeto. Que le entre el aporte a Acá hay una referente limitante que es sabe técnica, pagar. chicos, que tiene que ver con la conformación de la obra social. Claro. Y pese a que está judicializado, ni siquiera el juzgado sabe cómo resolverlo. Ya convocó audiencias, se caen. Es complejo porque tiene que ver con un tema estructural del sistema de obras sociales, más allá de la buena voluntad que pueda tener la prepaga o la obra social. Claro, pero hay una legislación de fondo que no se puede desconocer, por más que la obra social nunca puede tener una legislación que contradiga la... Si dice que no cumple el PMO, ¿qué hace? Claro. Igual. Pero estatutariamente no le permite tomar los jubilados. Pero Trabaja, ella era jubilada. trabajadores activos, tendrá acá que hacer está una la reforma de diferencia de lo que estamos, perdóname, acá está la diferencia que hay que hacer. La colega de Buenos Aires. Porque lo que la ley de creación de PAMI dice es que la persona que se jubila comienza a aportar al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Y dice textual, manteniendo, sin embargo, la afiliación a la obra social de origen. Entonces, ese pretexto de la obra social, me parece que teniendo No la es, ley que dice eso, no es pretexto, teniendo lo el tienen fallo de la Corte, estatutariamente. déjame terminar lo que te digo. Teniendo Sí, un fallo de la Corte que dice eso, me parece que, digamos, se están haciendo los vivos. Ahora, la prepaga es otra cosa pero pará, completamente porque acá hay un aparte. fallo de la Corte que puede ser muy, muy bueno o no, pero el tema también tenés todo un organismo. Reconozcamos la obra social como tal y el concepto estatutario del sistema de seguridad social. No estoy haciendo política ni opiniones personales. Lo que digo es, por otro lado, después está el camino, si los recursos de PAMI ingresan a la obra social y de la obra social al prepago, que te cuento que estamos dando servicio en el prepago sin cobrar un peso, entre paréntesis. Claro.
Que eso se suceder. ni siquiera te lo había dicho. Hace meses tenemos la señora afiliada sin cobrar un peso, porque el prepago se prepuso de entrada. Sí, porque no interesa si la obra social reconoce o no al jubilado, si lo que debe querer esa persona es mantener su afiliación a la prepaga. Claro. Siempre que sí, el tema es de qué manera. Por eso, Claro, mira, a ver, para ordenarnos, la obra social, ¿de qué manera? No sé, pero siempre que hay una orden judicial que ordena mantener la afiliación, la obra social inmediatamente mantiene la afiliación, o sea que una manera hay. Nosotros no hemos visto en ese sentido obras sociales incumplidoras del mandato judicial. La obra social te cobra un importe de más. No. La obra social te mantiene la afiliación y no te cobra nada. Es cierto lo que ella está diciendo, que no tenés al afiliado por 2 mangos o por nada. Ahora, la empresa de medicina prepaga, eso ya es otra cuestión, porque es un régimen diferente y se rige por distintas o más, se paga la diferencia, o sea que ahí no hay la una... empresa de medicina prepaga seguirá cobrando lo que cobraba si quiere mantener la afiliación en la persona o no, o no la quiere y se podrá quedar con un plan PMO. Llegará a la derivación del aporte y pagar en su totalidad la prima que le corresponde en función del plan que tenga, pero no lo puede excluir por eso. Justamente, chicos, el planteo que hicimos con Fernanda fue, yo te mantengo activa en la cobertura, pero cambiás la condición contractual. Entonces, empezás a pagar 10 pesos por mes, y no 3 de aporte y 7 de tu bolsillo. Lo hicimos. ¿Qué hizo la señora? Se fue al amparo, porque entendió que no lo iba a poder resolver administrativamente. ¿Qué dijo el juez? Medida cautelar. Reafíliese a la señora, en las mismas condiciones que estabas. ¡Pum! Lo activamos y explicamos. Mire, nosotros nos cambia la condición contractual, porque si no nos entran los aportes, la señora nos tiene que pagar el 100% del valor cuota. La señora dijo, no, yo no te voy a pagar el valor, porque a mí el PAMI me descuenta el aporte. Y se armó un bolón, chicas, y lo tenemos sin resolver. Estamos ahí, escrito a ver si... Yo entiendo, sí. Moira, donde nosotros hacemos, y por ahí ustedes pueden pedir al juez, ustedes, si no lo pidió la parte actora, Es lo que dijeron ellos. es pedir, cuando interponemos el amparo dentro del objeto del amparo, pedir que el aporte de la persona sea derivado a la obra social. Ya se pidió, lo que pasa es que el PAMI tarda muchísimo, la obra social me dice que no lo recuperó, y la señora la factura todos los meses, que yo no la persigo con la cobranza, y nosotros estamos sin cobrar, y le damos servicio si lo necesita igual, la factura por el 100% porque el aporte sigue sin ingresar. El aporte concreto todavía no ingresó, a ella se lo descuentan, pero la plata no entró. Entonces, lo que viene atrás es la denuncia de retención indebida. El problema de los aportes. Exacto. ¿Y cuánto hace de eso, Moira? Porque no hay algo entre ellos que no funciona bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto hace? Y desde el año pasado estamos dando vueltas. Ahora supuestamente los primeros aportes iban a entrar en enero, febrero, estamos dando vueltas. Aparte con la inflación galopante que hay. Pero yo lo que no entiendo de esto, la sentencia que sacaron es contra ustedes para que la reafilien y a PAMI le ordena que derive los aportes a la prepaga. No, ahí está el problema. La medida cautelar es contra los financiadores y no contra el PAMI, digamos, contra obra social y contra prepago. No contra el PAMI. Hace como una ampliación y le libre un oficio al PAMI, el juzgado. Hay que librarlo el oficio ese. Claro. El responsable. Tampoco al PAMI ni al ANSES, chicas. Viene como el juzgado es como que no lo supo manejar. Tuvieron mala suerte en el juzgado. Probablemente, que no hay, esto que hablábamos, que ustedes manifestaban, no hay tantos casos porque la gente desconoce. Entonces, toca uno cada tanto. En el historial que llevamos con Fernanda, manejando la cartera judicial de esta prepaga, es una prepaga tenemos, este es el primer caso, chicas, que nos toca. Es el primer caso que tienen ellos, mira. Claro, el primero que tenemos en 12 años más o menos que llevamos la cartera judicial. No bueno, hay entonces mucho. no es tanto el Yo vi levantando las manos, no sé si le vamos a dar la palabra. Dale, Juan, ¿qué? ¿Me escuchan? Se puede, sí. Habla fuerte. Bueno, a mí me sucedió, yo inicié en su momento una acción de amparo contra una obra social para que continúe
el afiliado a su condición de jubilado en la misma obra social, pero aparte exigí que los aportes a esa obra social sigan siendo derivados a la prepaga, a la cual le derivaban en actividad y en la cual ellos además pagaban el plan complementario. Es el tema de Moira. En realidad, en este caso, la prepaga nunca se había opuesto a mantenerlo como beneficiario en los términos de una norma que me parece que siempre hay que tener en cuenta, que es la resolución la 163 del 2018, que es una resolución del Ministerio de Salud de la Superintendencia, cuando sucede esto de que hay un afiliado que se jubila y que aporta a la obra social y que la obra social deriva a esa prepaga si es que él quiere continuar como beneficiario de esa prepaga en carácter de obligatorio, es decir, con aportes derivados de aquella obra social en la cual necesita permanecer para que esa obra social le siga derivando aportes y siga siendo un beneficiario obligatorio, no pague IVA y se le descuenten los aportes. En el caso en que yo conozco, la prepaga nunca se negó a continuar con la cobertura, siempre esperó que se cumpliera, digamos, con lo que comenta la colega, esto es, que se cumpliera la orden judicial, que ANSES, en vez de derivar al PAMI, derive a la prepaga, cosa que finalmente sucedió, y el fallo está... ¿Cuánto tardó, Juan, para darle esperanza a Moira? Sí, es un tema burocráticamente complicado, pero es posible, porque aparte legalmente es totalmente viable. Y el derecho que tiene, me parece, el afiliado, que en actividad aporta una obra social y que esa obra social le deriva la prepaga, cuando se va a jubilar, de permanecer en la obra social para que esa obra social le siga derivando a esa prepaga, porque es una cuestión de derecho de elección, que tiene que ver también con el derecho del consumidor, es decir, yo no solamente... No solamente me quiero quedar en esa obra social, sino que quiero que esa obra social siga derivando aportes a esa prepaga, porque yo ya tengo toda una relación médico-paciente con los médicos prestadores de esa prepaga, que en algunos casos es crucial a la edad de la jubilación. Y por eso creo que es interesante, como bien ustedes comentaban, analizar el caso Albónico, analizar el caso Andrada, que ustedes seguramente lo conocen mejor que nadie, el 16 de la ley de PAN, el 8 y 20 de la 2360, pero también analizarlo con esa resolución, la 163 del 2018, que es muy, muy importante cuando la persona que se jubila pretende mantener el vínculo con la prepaga y mantener esa derivación de aportes. Entonces tenemos la ley de creación del PAMI, el artículo 16 de la ley de creación del PAMI, la ley 23660, la ley 23661 y la resolución, repetí el número. 163. La 163 del 2018. Es una resolución de la super y es solo para las prepagas. Es solo para las prepagas de la super. Solo para las prepagas, es el cambio de formato de contratación. Acá hay otro escenario para los que no están muy emparentados con el derecho de la salud, que es el afiliado que tiene que sus aportes van a una obra social sindical, pero que esa obra social sindical no le presta sus servicios, sino que lo hace a través de una prepaga. Entonces, todos los trámites la persona lo hace a la prepaga y por ahí no sabe ni siquiera que tiene una obra social sindical. Entonces vos tenés la primera entrevista y le decís, pero vos ¿cómo tenés la prepaga? ¿Porque fuiste directamente y lo contrataste? No, a mí me la descuentan del trabajo. Yo tengo esencial por el trabajo, tengo min por el trabajo. Bueno, pero ahí le tenés que explicar que hay una triangulación y que la situación es diferente y acá tenemos todo un plexo normativo, porque entra también la ley de medicina prepaga. Entonces, los casos como que cada vez se complejizan más. Entonces hay que saber todo el andamiaje que... Es decir, entonces, hola, que ¿te puedo hacer un agregado? Hola. Hola, te quiero hacer un comentario. Yo soy Clida Herrero. Te cuento que he tenido un caso así. ¿Cómo estás?
donde también la prepaga, el tema es que tenía un plan superador. Y ahí hay mucha jurisprudencia, sobre todo en Buenos Aires, con OSDE. Cuando tenés el plan superador, o sea que aparte el afiliado paga una diferencia, ¿sí? ¿Me entienden hasta ahí? Cuando en el amparo te mandan, te ordenan la derivación de aportes de PAMI a la obra social para que llegue a la prepaga, ahí sí la prepaga tiene la posibilidad de seguir cobrando el plan superador, la diferencia, pero con un monto bastante mayor, porque el ingreso que tiene como aporte del PAMI es muy inferior. ¿Me entienden? Entonces ese es un tema que se plantea mucho y que no me acuerdo realmente los casos, pero sé que en Buenos Aires ha habido mucho en relación con OSDE, de este tipo de casos, donde el único beneficio que puede lograr la prepaga es que aumenta, sí, el aporte que hace el afiliado para poder cubrir ese plan superador. Pero no modifican el plan superador. O sea, el plan... No, pero modifican mucho el ingreso, se modifica mucho... Porque no le entran los aportes. Claro, por eso, el monto sigue siendo el mismo, lo que pasa es que no llega el aporte y tiene que solicitarlo el afiliado. Le cobran la diferencia. Claro. Por eso, cuando uno asesora a un afiliado que quiere mantenerse con un plan superador, el afiliado tiene que tener conciencia de que va a pagar un monto bastante mayor para mantener el plan superador de lo que venía pagando. No paga un monto mayor, sino que paga la cuota que antes le tenía con el aporte. Acá no, es distinto que paga una cuota superadora. Que la plata del aporte también se le va. Claro. Igual que a mí me ha pasado que las prepagas aprovechan esa ocasión para excluirlo. Bueno, buenas tardes. O que les dicen, no, usted ahora pasa a otro plan, porque sale del plan corporativo y por este plan le cobramos, en vez de pagar 20.000, tiene que pagar 60.000. Por eso hace hincapié en esto de que la cuota... Buen día, buenas tardes. Yo pienso que todo tema de afiliación requiere un montón de, digamos, de debate y como para ordenarnos nosotros también y ordenar también a la jurisprudencia, porque son todos escenarios diferentes los que planteamos. También es interesante contemplar el hecho de que también está transversalmente contaminado, digamos, por lo que es el derecho del consumidor, que nosotros por ahí no lo excluimos, y en realidad hay una red prestacional donde les prepaga muchas veces hacen las onzas, y hay un vínculo contractual, que ellos por ahí dicen, no, porque es derivación, entonces no es mi afiliado, y bueno, me parece que por ese lado se gana también en ese sentido. Y acá también algo muy presente. En el listado que hicimos de legislación va la ley de defensa del consumidor cuando están las prepagas, siempre. Claro. Siempre. Entonces, para quedar claro, aunque no estén inscritos como obras sociales que no aceptan jubilados, que aceptan jubilados, aceptan los de su rama, es decir, que siguen con la misma, que pertenecen a la misma actividad. Eso sería. El artículo 16 lo que establece es que mientras vos estás en actividad tenés una obra social. Cuando vos te jubilás, mantenés esa obra social. Bien, pero ahora con el monotributo, que vos aunque no tengas la actividad de la obra social, que regula la obra social, vos podés optar por donde ahora se cambió. Buenas tardes. Está bien, pero eso es la opción. Pero ese monotributista que no pertenece a la actividad de la obra social que nuclea un grupo, ponele a los empleados de comercio, igual puede continuar. Es continuar donde esté en la obra social. Porque eso es un régimen distinto. Vos no te tenés que meter para la continuidad al momento de jubilarte con qué obra social admite jubilados y pensionados, y en tal caso si admite los de propia actividad o admite los de todos lados. Vos no te tenés que meter con eso. La continuidad viene por imperio del decreto, el artículo 16 de la ley 19.032. O sea, que a vos no te importa si ellos están inscritos, no están inscritos, si están inscritos para los jubilados de ellos, si están inscritos para los jubilados de Taiwán. Es un problema que no te compete cuando vos, de lo que estás hablando, si vos me decís, viene un jubilado, una persona que ya es de PAMI, o ya está hace 20 años como jubilado en obra social y se quiere cambiar, es otra cosa. Pero en este caso,
vos te guías por el derecho a mantener la obra social de origen, reconocida por los fallos que estamos hablando, que no tiene ninguna injerencia ni nada que ver con la ese actividad. registro. Ok, y el tema de, ¿hay algún requerimiento en el periodo de tiempo? Si yo me paso, hago la opción del último año, por ejemplo, antes de Claro, jubilarme. queda muy fácil ahí, que vos decís, a un mes de jubilarte, te haces un monotributo, Claro. te vas a hacer OSECAC y te jubilás y pedís el OSECAC. Entonces salteás Y bueno, PAMI si te avivás, te avivás. y Hay un tema no menor. es fácil. El afiliado nunca, para el jubilado cuando se jubila, que nunca se dé alta el PAMI. No, Sí, eso es fundamental. Eso es fundamental. Ahí pasó, estaba todo perfecto. Dice, no, había un descuento para el previaje y yo fui y me afilié de PAMI. Claro. Claro. Nosotros una vez tuvimos... Una vez nos pasó de una persona que se había afiliado, fue y hizo lo mismo, y vino al estudio y lo contó, y ahí nomás le decimos que se vaya a darle baja, pero ya estaba interpuesto en el paro y qué sé yo. Bueno, eso pasó, pero fue como un momento de zozobra. Pero la que se mandó Andrada, vamos a contar el caso Andrada. Bueno, a ver, sí, pero lo que pasa es que Claudio tenía levantado la mano. Dale, Claudio, no hablo todavía. Buenas tardes. Acá estamos con la doctora Lorena Sordán y Claudio González Viesca, somos de Santa Fe. Quería aportar... ¿Qué tal? Quería aportar principalmente con respecto a que introdujo el debate de la doctora Moira y recién nombraron la Ley de Defensa del Consumidor. Básicamente hoy la importancia de toda esta necesidad de que la continuidad en obras sociales es que la cobertura básicamente está brindada por esquemas de contratos de las obras sociales con prepagas, que en realidad lo que están dando los servicios de salud hoy son las prepagas. Entonces, lo que plantea Moira en esa situación desde la prepaga es interesante. ¿Por qué? Porque ellos actúan primero manteniendo cautivo al beneficiario particular y no pueden obtener la derivación de aporte, que ese es el eje central hoy, salvo en Buenos Aires, donde todavía algunas obras sindicales están bien estructuradas. En el interior del país, las obras sociales prestan servicio a través de las prepagas. Hay un deber de omisión de la obra social de no reclamar ese aporte que lo puede derivar, que está vinculado tanto desde la prepaga, la Ley de Defensa del Consumidor, que puede reclamarle a partir de esa omisión que la prepaga no reclama ese aporte del afiliado que continúa, como para poder compensar ese vacío que tiene de 2 años o el año que no puede cobrarle la cuota. ¿En qué parte? ¿En qué parte se cortó? Para poder compensar. Claro, en definitiva hay un accionar por omisión de la obra social de que no reclama al ANSES esa derivación de aportes que está haciendo por la retención que se hace de PAMI. Entonces, al no reclamarlo, la prepaga le puede exigir a la obra social por omisión, y ahí vienen los amparos que están dirigidos tanto contra la obra social como contra la prepaga. Por eso el amparo es dirigido... Claro, y está vinculado a la prestación de servicio, en definitiva. Entonces, está bien que la persona dirija el amparo contra los dos, porque si no, la prepaga se queda quieta sabiendo que la persona lo va a pagar a la cuota. Entonces hay un deber de omisión. Sí, porque la persona lo que quiere es mantener el servicio que venía recibiendo, en definitiva. Pero hay una carga obligacional de la obra social de requerir la derivación de aporte. Claro. ¿Entendés? No es que se libra del problema. Entonces tiene que existir una carga obligacional de la obra social de exigir la derivación de aporte. Y la prepaga en este caso le puede transferir esa deuda a la obra social por no requerir si presta la... Sí, súper interesante lo que estás diciendo, tenés razón. Y la vulnerabilidad del cliente también, de que desconoce cuál es el contrato que vincula la obra social con la prepaga, que en líneas generales o no te lo muestran o dicen que no existe, que en realidad es un contrato. Bueno, existe un contrato esencial o por el trabajo no, ¿viste? Entonces hay que las condiciones contractuales como es contratar a favor de un tercero, pero nunca conoces cuáles son los beneficios y cuáles son las... Claro, nada. O sea, siempre vas a pérdida, y que es para mí donde uno tiene que tomar la ley del consumidor. Claro. No hay forma. Estos son los que más se plantean últimamente.
Bueno, les vamos a contar rápidamente Andrada, porque es del 2020, este es un fallo de la Corte que lo conocemos bien, como dijo Juan Leandro, porque es nuestro. Entonces, y tiene un componente extra que no tiene Albónico, y que es un tema no menor, porque casi nos morimos muertas las dos mientras que estábamos haciendo. Porque es así, una tarde viene la hija de Andrada, ella lo cuenta como entre casos. Sí, a contar que, sí, porque es un caso que es un caso que, bueno, nos cuenta que la madre estaba internada hace 2 meses en el sanatorio británico, porque había tenido una artroscopía de rodilla, le habían puesto una prótesis total de rodilla, después de un tiempo se infectó, hubo que sacarle esa prótesis, estaba sin la rodilla con una infección tremenda en todo el cuerpo, que esta mujer tenía SPAT, la obra social del Tour. Le estaba cubriendo todo al británico, le estaba cubriendo todo. Llegó un tiempo después de la antibioticoterapia de 2 meses que estaba óptima para volver a hacer la cirugía. Entonces van a pedir la prótesis para operarla. Entonces cuando van a SPAT le dicen, no, a partir de ahora no le vamos a cubrir más nada porque la señora tiene PAMI. Entonces la hija dice, no, ¿cómo? Dice, ¿cómo? La tienen que trasladar así como está, que estaba en terapia grave, así como está, la tienen que trasladar sin rodilla a algún efector de PAMI, pidan la prótesis a PAMI, arréglense ustedes, y si no, a partir de mañana le empezamos a facturar no sé cuánto, por día. Entonces, imagínense la situación, esta mujer estaba internada, grave, la hija que no sabía qué hacer con la mujer, si la sacaba nos venía a preguntar a nosotros, ¿qué hago? Nosotros que no sabemos, sin plazo. Entonces, ella dice, mi mamá se jubiló. Inició los trámites de jubilación, pero la verdad es que como hace 2 meses que está internada, no sabemos en qué estado está el trámite jubilatorio. Ella había cumplido la edad jubilatoria, tenía los aportes, entonces, bueno, dijimos, bueno, metemos un amparo, hacemos, por supuesto, la intimación a OSPAT que nos contesta que no le va a cubrir más porque tiene PAMI, que se vaya a pedir toda PAMI porque aparte ellos no aceptan jubilados. Entonces interponemos el amparo, pero escuchen todo lo que nos pasa. Con el objeto que era 4 ejes centrales, que la reincorporen como afiliada, que le cubran la cirugía, que le den la prótesis, que le den todo. Bueno. Explicando además la urgencia, que ella estaba internada y tal. Bueno. Para nada. Esto, nosotros contamos que ella el 31 de diciembre de 2014, retengan esta fecha porque es esencial, dejó de trabajar en relación de dependencia, esto es lo que contamos nosotros por lo que nos cuenta la hija, por haber alcanzado la edad jubilatoria, los aportes jubilatorios, que en febrero inicia los trámites jubilatorios, pero que nunca había efectuado la opción de afiliarse al PAMI. Eso era con certeza todo lo que sabíamos porque estaba internada, básicamente. Bueno, entonces le corren ese traslado de 2 días al demandado, antes de la cautelar. Entonces el demandado viene y dice, no, la verdad que no le vamos a cubrir, y no le vamos a cubrir nunca, porque acá a nosotros todo, albónico, la ley, el artículo 16 del PAM y todo lo que... Entonces el demandado dice, no, la verdad que no le vamos a cubrir porque esta mujer renunció el 31 de diciembre. Al trabajo. Y no es que se jubiló, él ya renunció, entonces nosotros le cubrimos los 3 meses de la ley 23660, lo que establece el artículo 10. El artículo 10 de la 23660 dice que cuando una persona corta el vínculo laboral, tiene 3 meses, digamos, sin recibir aporte, pero que la cobertura se la tienen que dar. Nosotros casi nos morimos muertas cuando leemos eso. ¿Y qué hace el juez, que en esa época era Cuello Murúa? Rechaza la cautelar. ¿Era Cuello Murúa? ¿Era Suchi? No, era Cuello Murúa. Rechaza la cautelar. Esto lo interpusimos, en 3 días rechazó la cautelar. Lo bueno que fue todo rápido. Entonces, justamente diciendo que no hay verosimilitud del derecho, porque la persona no estaba más afiliada y tenía razón el demandado. Nosotros lo apelamos, decimos que no, que ella tiene derecho a continuar en su obra social de origen. Nosotros no sabíamos para nada, nos desayunamos ahí que había renunciado la mujer, casi nos morimos muertas. Julia me decía, tiene razón el abogado de SPAT, y yo no, vamos César Montefeld. ¿Qué implicó? Aparte un titán, porque lo que discutió César
Sumando deuda. Y nosotros transpirando. La primera vez que ustedes, la carta documento que le envían y demás, que se enteran, ellos ahí alegan que ella está jubilada y que pertenece a PAMI. Claro, nada más. Después aparece pero en realidad no estaba afiliada a PAMI ni había renunciado al trabajo. Exacto. Nosotros no sabíamos que había renunciado al trabajo. No idea. Lo que ella te dice, cuando se contesta la carta de documento. No. Ospat dice que no acepta. Ospat no contesta la intimación diciendo que no acepta jubilar y que ella ya tenía el PAMI. Ahí también le agarra. Listo. Contestan a la manera, digamos, bueno, así que toda una cosa extra que fue lo que vivimos entre nosotras porque tremendo. ¿Qué hacemos? ¿Pagamos? ¿No pagamos? ¿La llevamos? Y nosotros no, espera, bueno, tal es así que apelamos un viernes. Ella se fue con el expediente caminando a la cámara con la secretaria al lado. Parece que el 5 de mayo, o sea, habilitamos día, todo por la urgencia, porque esta mujer estaba internada y nosotros tampoco teníamos, ¿qué le vamos a decir? Sí, dejala eternamente. ¿Y un argumento pelearon ustedes? Con el argumento del artículo 16 de la 19.032. Una realidad vamos a quitar mi casa. A ver, Ariel, nosotros no habíamos visto la denuncia nunca, no conocíamos que ella había denunciado. Bueno, claro. A ver cómo. Pero eso salía como en el súper, salía como que era. Claro, ella salía en el padrón del PAMI y todo, pero ella nunca había ido a hacer el alta voluntaria al PAMI y tenía que todo. La renuncia, jubiló. Bueno, ahora que va. No te digan, debe ser que yo no me da sangre, porque me estoy caminando con la doctora Andrea Jimeno, todo del tribunal de la Cámara a llevar el expediente, y ella todo el camino diciéndome que no tenía bollete, que lo habían rechazado porque no tenía pie ni cabeza, porque la mujer había mandado el telegrama. Y ahí nosotros, porque cuando... Eso acompañaron el telegrama, supongo. Todavía no. Todavía no. No hubo respuesta de mando todavía. No. Claro. Bueno, dale. Bueno, el expediente va, digamos, la cautelar, la apelación, va a la sala A. Esto se apeló el 29 del 5, el 5 del 6 ya teníamos acuerdo de Cámara. Era maravilloso. En 8 días teníamos todo resuelto. En junio. 5 días después que apelamos ya teníamos el acuerdo de Cámara, porque igual en la Cámara lo que dijimos, como habilitamos días y horas inhábiles por la urgencia, porque esta mujer estaba grave, estaba sin una rodilla, ¿cómo la íbamos a trasladar? Si la teníamos que trasladar, estaba toda esa cuestión. Claro. Entonces, ¿qué dice? El primer voto es de Bárbara, y los otros camaristas se adhieren a este primer voto. El primer voto dice que, bueno, básicamente lo que dice que el juez de primera instancia lo único que analizó fue la verosimilitud del derecho y que concluyó que no era afiliada, pero que no analizó los otros requisitos de la cautelar, que son el peligro en la demora, y que de rechazar esta cautelar le podría producir al paciente un perjuicio inminente o irreparable. Entonces, revocan la cautelar, pero aparte dice que el artículo 16, y ahí nos da a la derecha, la opción del cambio de obra social es facultativo del afiliado y que ella no había realizado la opción. No constaba en ningún lado que ella se había ido a dar de alta en PAMI. Entonces, ellos presuponen que la obligada todavía a prestar los servicios era OSPAD. Entonces, bueno, con esto logramos que le cubran la cirugía, que lo operen, le dimos tranquilidad a la familia, respiramos un poco nosotros, pero dijimos, hay que terminarlo, porque si vos no terminás el fondo y te declaran la caducidad, después le pueden reclamar todo y volver todo a foja cero. Entonces, bueno, había que terminar. Entonces, ¿para qué? Porque a todo esto no habían nunca acreditado la opción fáctica ahí. Claro. Ustedes tenían alguna prueba de que estaba jubilado con trámite obligatorio. Claro, en febrero. Entonces la verosimilitud de ustedes, no de ellos.
Ellos dicen que el 31 de diciembre ella renuncia y nosotros dijimos que en febrero inició los trámites jubilatorios. Ellos dicen que el 31 de diciembre. Claro. Entonces, acá viene el fondo. ¿Qué hace el demandado? Prueba confesional. La lleva Andrada, que nosotros no la conocíamos. La señora se sienta y dice, sí, yo renuncié. Y nosotros porque no lo podíamos creer. Pero ustedes no habían podido hablar. Esta mujer la teníamos la. No, porque después esta firma. Claro. Pidió un telegrama que va a negar la firma. Se ve que la mujer no está mandando por después el interrogatorio. Bueno, entonces le preguntamos por qué renunció y ella dijo que no sabía, porque ella tenía los años para hacer la jubilación, había cumplido con los años, tenía todos los aportes, pero que ella una amiga le dijo que tenía que jubilar para acceder a la que tenía que renunciar para acceder a la jubilación. Que ella no tenía ni idea porque había renunciado, pero que ella para hacer las cosas prolijas renunció y se fue. Después se fue a internar directamente, porque hizo todo, bueno. Que no se jubiló por abogado, tendría que haber jubilado por abogado. Claro, hizo todo. Claro. Bueno, ¿qué pasa con el fondo? Otra vez lo rechazan. Claro. Otra vez lo rechazan con este argumento, que la hipótesis concuerda con lo aprobado en auto, que el actor había renunciado, entonces que por el artículo 10 de la 23660, OSPAT le iba a cubrir 3 meses y después que se vaya al pago. Igual no se iba a decir, era algo. Claro. Rechazó la cautelar, rechazó el fondo. Pero interpreta el artículo 16 a contrario sensu. Dice que, porque también hace lo mismo que al Bónico, piden una informativa al PAMI, también como una medida para mejor proveer en primera instancia. Entonces le preguntan si la persona está afiliada. Entonces el PAMI mira en el padrón y dice que sí, que está afiliada. Pero en realidad no estaba afiliada, porque nunca había ido a sacar su credencial ni a darse el alta. Buah, apelamos. Otra vez la sala A nos da la razón a nosotras. Dice que el artículo 16, todo esto, que ella tiene la opción y tiene el derecho a quedarse con su obra social de origen y que OSPAT tiene que cubrir todo. Entre tanto, todo esto, ella lo único que me decía, César tiene razón. César tiene razón. Y yo le decía, no podemos dejar eso. Estoy convencido que estaba de que tenía razón. Cada vez que lo veía a César Montefeltro me tenía que sacar a relucir a Andrada y estaba convencidísimo. Porque es un gris legal. Y yo también. Estaban afiliadas porque estaban los Claro. Pero claro, pero eso inició el trámite de jubilación. En febrero. A los 100 años, claro, pero él estaba afiliado. Porque si no, ¿cómo aparece en el padrón de la Claro, aparece porque iniciaste el trámite jubilatorio. Por eso. Claro. Bueno. Pero ella lo había iniciado. No le vamos a contar. Bueno. Suscríbanse. Porque como estábamos ya le dijimos que era un titán del derecho, el tipo interpone el recurso extraordinario. Nosotros que ya estábamos tranquilas con la sentencia de la interpone el recurso extraordinario. Una que puede ganar siendo obra social, yo también. Y ella, claro, el recurso extraordinario era un libro, tuvimos que escribir otro libro atrás, porque ella se puso ahí. No soy jefa de apelaciones. Tengo ese puesto. Bueno, entonces, el recurso extraordinario lo basa en 2 puntos centrales. Dice que la Cámara aplicó una norma ajena al caso y que no supo interpretar el sustento fáctico. Básicamente dijo que la Cámara nunca interpretó que Andrada había hecho un acto voluntario, que era la renuncia, y que después, claro, y que la sentencia vulnera el derecho de la propiedad de la obra social, que quería recuperar todo lo que había gastado en prótesis, en internación, en antibióticos, que era fortuna. Bueno. Se va a la corte, entonces en la corte veíamos, ¿vieron el sistema? Pasa ¿Qué mundo particular? Biblioteca, pasa a un relator, pasa al relator B, pasa al C, pasa al... Y así era y pasaba. No, veía eso y ella decía, la corte se le va a terminar diciendo que tiene razón. Un montón, 3 años fueron. Pero ella entre medio, cada vez que veía cómo se mueve Andrada en la corte, lo vamos a perder, y yo, ay, no. Yo no María Pereira le van a cobrar, pobre mujer, le sacan la casa, qué sé yo. Claro. Así que bueno, finalmente la corte, Me fue contenta. Bueno, la corte da la razón a Andrada,
y hace toda una interpretación que está buena porque es lo que venía diciendo Laura, hace una interpretación como une todo, sistemática de toda la normativa, y dice que si la mujer interpuso su jubilación dentro de los 3 meses, ella le correspondía seguir con su obra social de origen con los paros. Incluso si lo hubiera iniciado después de los 3 meses, porque por un principio de solidaridad y porque toda esta legislación está dentro de las normas del sistema previsional y del sistema de la seguridad social y de un sistema solidario, por el cual la obra social no puede desentenderse de una afiliada en estas condiciones, y hace toda una interpretación de un plexo normativo enorme. Acá lo tengo yo en la filmina, pero dice la ley 23660, la 19032 de creación del PAMI, que la venimos diciendo, la 24241, que es la que establece con el decreto reglamentario cómo pasan los aportes de una obra social a otra, el artículo, la Constitución Nacional, así que bueno, lo más interesante de este caso fue, y lo que se incorporó fue este tema de la renuncia de Andrada como un acto voluntario y la verdad que desconocido por nosotras y desconocido hasta por ella porque no sabe por qué renunció, pero bueno, lo hizo Pero qué bárbaro, ¿no? Porque vos fíjate que un hecho cómo puede ser interpretado de diferentes maneras que en realidad... Es que era muy finito, porque ella el jubilatorio 2 meses después. Vos podés decir, la obra social tiene obligación de cubrirla por esos 3 meses, pero después... Pero porque la condición de afiliada en ese momento. Es condición de afiliada, pero la duda era lo que yo tenía en la discusión, que era el derecho a la continuidad, no siendo simplemente una persona que se jubiló, sino siendo una persona que renunció a su trabajo. Esa era lo que se pone en juego la Corte con eso. Cuando inicia la jubilación, ahí empieza a jubilarse. Digamos, una vez que le pagan retroactivo. Entonces está jubilada y ya está jubilada dentro de los 3 meses. Esos 3 meses, ¿bajo qué condición? ¿Cuál era la condición en la cual Porque estaba? en el criterio, yo pensaba, y me imaginaba que César Montefeltro pensaba, una persona por ahí renuncia a su trabajo y no inicia el trámite de jubilación dentro de los 3 meses. Lo inicia mucho después, lo inicia el año que viene. No podemos. Y tiene derecho a permanecer en la obra social. Sí, la Corte lo dice expresamente. Lo dice Escuchen, la Corte dice así. La obra social se encuentra obligada a mantener la afiliación incluso transcurrido el plazo de 3 meses previsto por el artículo 10 de la 23660, si en ese lapso la afiliada se acoge a un beneficio previsional, salvo que opte en forma expresa por el régimen de pago. Mándame este paso, por favor. No, afiliarse a pago. Yo veo muchas veces gente 6 meses afiliada y que la pagan. Y que se habían desvinculado de la obra social. Sí, yo lo que siempre pongo es... pero habían iniciado el trámite jubilatorio. Claro, sí, pero capaz que 6 meses sin obra social. Sí, eso sí lo hemos. Claro. Yo lo que pongo es, cuando fui me dijeron que no había problema, y hoy voy a usar la social. Exacto, nosotros también decimos eso. Este es realmente muy interesante. Claro, por ejemplo, vos te jubilás ahora, y dentro de 6 meses viene la persona y te dice, me quiero reafiliar a la obra social que tenía. Entonces, por más que haya estado desafiliado 6 meses, por ejemplo, digo, por decir, igual, que decía por el trámite de la revisión. Y ponele, si esa persona tenía una patología preexistente, te toman como... No, es que para la obra social... como exterior. Claro, no sé, por más que sea mayor, nada. Claro, lo interesante de este caso, al margen de la interpretación que ya estaba en el otro artículo, es esto, cuando él renuncia. Claro. Eso es que lo que lo debe haber tenido a ustedes. No, que fue la primera vez y aparte nos desayunamos, porque si vos de entrada vienen y te dicen, renuncié, le buscás la vuelta, lo pensás, lo que pensaba y decís, no, mira, ¿qué te responde? Claro, a lo mejor si le hubiera dicho, estaba la rebotamos yo no lo hubiera en la hora.
A ver, en todas las revistas comentado, y nosotros, que era nuestro, no lo habíamos ni comentado, ni lo habíamos contado nunca. Porque César Montefeltro tenía razón. Lo que no escuche a Rosa. No, porque yo lo que padecía. Para concluyendo, ahora puedes decir que César Montefeltro no. ¿Viste, Julia? ¿Hablaste con César después del fallo? No, porque no no hay invitado. No, claro. No le voy a decir nada porque le va a caer mal. No, porque todo ese tiempo que estuvo en la corte, yo pensando, César Montefeltro le va a cobrar. Claro. A esa señora le va a cobrar todo. Sí. No, porque yo me imaginaba esto, digo, le va a querer cobrar todo el Un caso así destaca bastante la importancia de la informalidad, de las cosas que hace la gente por su cuenta. Porque por mí manda un telegrama y de repente se muere, había mandado un telegrama y también algún problema tuvo con el trámite jubilatorio, porque de acuerdo que ahí en las constancias que te acompañaron y tal, ella había intentado iniciarlo antes de febrero, pero no había podido porque no sé qué, justamente porque lo que dice ella, Maribel, no se llamó, no se puso a alguien que se lo gestione, entonces se ve que hacía todo como por su cuenta y todo mal. Claro, porque así se ponen los carteles, no anda con abogado. Claro, cualquiera y porque ella había intentado ponerle en el propio mes de diciembre, creo que inclusive antes de mandar el telegrama de renuncia, por eso nosotros en algún momento pensamos capaz que supuso que para que el trámite jubilatorio le funcione, le marche, tenía que renunciar. Pero bueno, entre lo que le habrán dicho, lo que la mujer entendió, nadie que la asesore en ese tema. Pero acá lo que, todo, como decimos siempre, el derecho de la salud está como siempre en constante evolución, porque es tan dinámico. Entonces está bueno seguir litigando y seguir planteando diferentes alternativas, aunque uno no sabía cómo estaba defendiendo a la persona, pero perdón, ¿no? Pero a veces está bueno llegar a una sentencia de corte. La primacía del derecho a la salud hace que las prepagas lo vean desde un lado distinto a que lo puede ver la parte actora, porque es cierto, claro. Es decir, hay mucha informalidad y la gente por ahí viene y dice, no, bueno, yo presenté el telegrama porque, qué sé yo, me dijo Juana que lo presente. Y después se agarran de las prepagas porque, como digo, la vez que puede ganar una obra social, te va a fondo. Claro, te va a fondo. Y me parece que digamos, depende mucho de la prestación y depende mucho de la prestación que la actitud, también depende mucho de la presión que tenga o de cómo sea, a uno, qué sé yo, pero en general hay que decir que hay muchos que son dentro de sus posibilidades gauchitos, por así decirlo, y ven también que la situación de vulnerabilidad de la persona, de un afiliado que está enfermo, amerita, viste, tener un poco de contemplaciones, pero bueno, no en todos los casos, a veces también es verdad, ven que una vez le va a salir bien y la pelean, porque vos decís, me sé salirse a la corte. Yo cuando vi que interpuso, y digo, tiene razón. Yo todo lo que pensaba era eso. Qué bárbaro, muy, muy interesante, la verdad que... Pero bueno, ese argumento que Karina nombró, que la corte toma, también nosotros lo habíamos como no estábamos muy en claro de qué podía resultar, usábamos este argumento de decir, bueno, una persona vulnerable, está en juego el derecho a la salud, hay que hacer una interpretación sistémica de las normas, no hay que ser tan... Llorar un poquito. Claro, llorar. Sí, y además poniendo, ¿qué pasaría si esa señora, viste? Claro. ¿Qué juez te va? Claro. No, chao, seguro, tenés razón. Ningún juez te va a poner en el tema de salud, perdonen chicos, yo estoy del otro lado. Pero en el tema de salud es muy difícil perder un amparo, porque... Ahí podría pasar. No te creas. Este es un caso muy particular. La persona estaba fuera. Claro, ya estaba en su casa. Está bien, es una cuestión económica, pero este es un caso... Sí, es verdad. Sí, pero si pierde la casa, ¿qué puede pedir? Pero son cuestiones diferentes. Dejo la silla. La persona ya estaba fuera de peligro, se ha operado, ya... Claro, de pronto sí, ya estaba puesta. Ya está Claro, pero este es un caso muy particular, pero en sí, no sé, todos ustedes hacen amparo.
muy difícil que te manden para atrás una partida, que sea una y fíjate que este fue cautelar. No, pero este es diferente. Este es diferente. Este es un caso muy particular. Pero porque está, a lo mejor es algo muy descabellado lo que están planteando o no acompañan la documentación. Mirá, no, es más complicado. No es ahora lo que era hace 10 años atrás. Todo lo que es contractual, todo lo que son afiliaciones. Hay veces por ahí, es verdad que las cosas de urgencia, aunque no esté muy claro la verosimilitud del derecho, que aplica la teoría de los vasos comunicantes, se tiene en cuenta el peligro de la demora y también el perjuicio que podría resultar para el afiliado no acceder a la prestación. Pero también eso hay que sostenerlo, porque así como eventualmente te dan una cautelar, te pueden después rechazar el fondo. O un abogado que empezaron a rechazar algunos amparos, porque como que por ahí un abogado que hace amparos está medio cebado en el sentido que lo metían muy... Hay algunos que... El famoso caso de la fisioterapia. Claro. No, pero no solamente que piden de prestaciones, digamos, muy raras o fuera de lo común, todo lo que es hogar permanente. También la forma de plantear. La forma de plantear también tenemos un montón de jueces que vienen al estudio y que con amparo está mal planteado, que ni prueba ofrecida, que vos decís, ¿cómo lo remontás a esto? Porque la otra vez tenemos un tema que viste, bueno, esas cosas que uno no debería tomar, pero toma, iniciado por otro colega que se ve que no hacían amparos nunca, ¿ok? Y faltó que pongan, viste, queremos que la obra social nos cubra el geriátrico. Proveer de conformidad hacia la justicia. Pero sin prueba. Pero no, claro, arrancate mal. Claro. Era así, era un economista. Bueno, lo que nos costó con esa demanda así planteada, remontarlo y sacar una cautelar. No sé, porque ya te queda tramitar el pago, ¿no? Y si estás aprobada la ley, te puedes ampliar. Sí, hicimos eso. Ampliamos la orden, pero de todas maneras la orden, todo lo que viene acompañado sea geriátrico, institución geriátrica, la mujer está en un geriátrico, todo así. Y la mujer también ahí no había peligro de la demora, porque la mujer estaba en el geriátrico. Por eso se da un margen para que el juzgado no querían saber nada de sacar una cautelar. Y bueno, al final la sacamos, pero son cosas que ya... Porque hay algunos que dicen en el ambiente que dicen, no, es un amparo re No, pues es certificado de capacidad. No, por eso, hogar. Claro. No. Cuando ya me estoy agarrando. Vamos a dar. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? El tema es que no hay y aparte... ¿Y qué hogar hay para una persona? Yo voy al tema, cuando ella decía... Vos interpretaste que no tenías certificado. No, soy independiente. Ahora, no se vale que certificado de hogar. Pasó esto. No es indispensable que el certificado de hogar, pero cada vez lo piden más. Sí, bueno. Pero mira, la prohibición te fijas que dice hogar, si no, no te lo damos. Pero acá lo que haciendo digamos en el Zoom, el que quiere seguir participando es bienvenido, pero si quieren hacer algún aporte, Claudio está levantando la mano. Chau, chicas. Karina, nos vemos. Adiós. ¿Te puedo hacer una pregunta técnica? Sí. Ahí en el fallo de Andrada, la Corte te ordena también, y me gustaría ver si me podés ayudar a definir el concepto técnico de el módulo del régimen de atención especial para pasivos, que la Corte obliga también a devolverlo a la ANSES, a la obra social. ¿Lo tenés presente? Sí, es lo que dice la Corte acá. Exacto. Bueno, me gustaría si me podés ayudar a definir técnicamente a qué refiere ese módulo.
¿Vos te referís a esto, lo del artículo 20 de la 23660, que dispone que los aportes a cargo de jubilados y pensionados que son deducidos de sus haberes jubilatorios deben ser transferidos a la respectiva obra social? Con más el módulo, dice. ¿Vos tenés el fallo ahí? Sí, lo vengo siguiendo hace rato. Qué bien, Claudia. Llamalo a César Montefeltro y preguntarle. No, la pregunta técnica, si la podía aportar, si ese módulo al que refiere la Corte es la cápita. Para mí es la cápita, claro. Lo cual es la una cápita. porquería. Yo creo que sí. Bueno, eso es lo que estamos nosotros queriendo elucidar, o sea. Sí. Estamos Yo trabajando no creo con que ese haya tema. habido ninguna otra cosa. La parte en Pero no es la cápita de PAMI, pero no es la cápita de PAMI. No es la cápita de PAMI. Bueno, ¿por qué no es la cápita de PAMI? Porque es distinta. La cápita de PAMI se compone con también el aporte del jubilado que sí aporta PAMI. En cambio, este módulo se construye de otra manera. A ver, esto es este módulo es para mí la cápita, o lo que yo entiendo por la cápita, lo que le paga PAMI a aquellas obras sociales que brindan servicios a jubilados de su actividad. Bien, no sé, pero no es la cápita de PAMI. ¿Entendés? Es la cápita de PAMI. Sí. No, la cápita de PAMI es la que se utiliza para dividir la prestación de PAMI. ¿Entendés? Que le da bueno, sus hay una cápita de PAMI que será con otro módulo, no sé, que es para ellos, digamos, para el manejo de PAMI. Quizás estamos erróneamente hablando de la cápita. Exacto. Estamos diciendo erróneamente la cápita y se confunde con la real cápita de PAMI. Claro. ¿Qué pasa cuando vos le reclamás a la obra social, al ANSES que reintegre esos aportes? La obra social, cuando vos le haces el reclamo, te dice que ellos están cobrando con la cápita, que están haciendo la derivación. ¿Me explico? Entonces la confunden. Y es distinta. Por eso este fallo de la Corte es fundamental, porque agrega, además que los aportes, agrega el módulo. Por eso es más plata, en definitiva. Exacto. Que es un entonces. ¿Entendieron lo que explicó Claudio? Explicar. Claudio, explícalo otra vez. Bueno, a ver, es simple. Parece. La corte que el fallo es, este fallo de manera integral es absolutamente contundente con respecto al tema de afiliación, que resuelve todos los problemas. Le permite, le obliga a la obra social, al ANSES, le obliga a que reintegre los aportes a la obra social. Pero no solamente eso, sino que también le tiene que reintegrar el módulo que se llama módulo de atención médico especial. Ese módulo que se compone con aporte de todos los años de los trabajadores en actividad, que después se le va a dar al PAMI para cada persona que atiende, aparte de la cápita que arma el PAMI por sí mismo, con los aportes que le cobra a los jubilados. ¿Se entiende eso? Claro. Bien, esa cápita, ese módulo que también lo liquidan las obras sociales en el descuento, en el caso que tienen prepagas, para derivarlo al pago de los aportes, del pago de la cuota a la prepaga, lo describe como cápita en el recibo de la prepaga, como descuento de cápita. Ese módulo tiene que ser sumado al aporte que hay que reclamarle al ANSES. ¿Se entiende? Interesantísimo, no lo sabíamos. Porque lo leyó con mucha atención. Claro. Estaba viendo ahí. No, y conoce la empezar a hacer, lo podríamos empezar a hacer capaz cuando metemos los amparos y pedimos que se deriven los aportes, armar alguna especie de aclaración sobre esto para no que solo la cápita, sino el módulo. la derivación sea completa. ¿Qué piden eso? Yo que pida obra social. No, nosotros lo pedimos. Porque eso después dificulta, digamos,
le dificulta la vida a la obra social por empezar. Sí, ya sé que es problema de ellos, pero muchas veces el problema de ellos repercute en la prestación que le brinda la afiliado. Si la obra social se queda más o menos conforme con lo que hace, no le hace la vida. Es imposible la afiliado. Realmente hay un desfinanciamiento si vos te pones a ver en la social. Ya con el monotributo de financiamiento, una cosa. Entonces vos también tenés que tratar de equiparar el sistema, de decir, bueno, ¿por qué se va a ir todo a PAMI si le está dando la prestación? Bueno, ese es otro tema que está pasando mucho, lo del monotributo, que están rechazando. Cuando vienen con grupo familiar y uno es con discapacidad, no te puede. Por 3.000 pesos y te. No, claro. Y vos tenés obligación de darle cobertura, claro. Totalmente. Sí. Pero hay obras sociales que rechazan, sí, totalmente. Que le dicen no estamos tomando. No, SECAC tiene un máster. Ahí, por ejemplo, la super te da la alta zona. Es cierto que todo el mundo porque el monotributo te da a nosotros nos pasó de que fueron directamente a la super. No a nosotros, a la delegación de Venado Tuerto. Nosotros tuvimos que meter amparos contra para que los ingresen como afiliados efectivos, porque aparte tuvimos uno que hacía como un año que aportaba el monotributo y no le iban y le decían, no, está cerrado el padrón de afiliado para que no están tomando monotributo. Entonces la gente volvía, pero llegó un momento que no entendía porque parecía en el padrón de afiliado. Entonces dice, entonces no me puedo atender ni en OSECAC ni en el hospital público. Entonces, hay alguna cosa que yo vi cuando se establece el régimen del monotributo, también tuve miedo yo soy muy insegura en esto. Tuve miedo de que salieran mal esos amparos, porque hay algo donde dice como en la medida de las posibilidades o que se irán incorporando, no me acuerdo ahora bien, lo tendríamos que ver para hablar de las obras sociales a las que se pueden incorporar. Claro, como que cada una en la medida pero de que hagan algo tan subjetivo como la medida de las posibilidades, nunca nadie va a tener una. No dice así, yo estoy hablando, pero es un pero hay algo que daría como lugar a un argumento que de todas maneras no lo he visto por parte de las obras sociales demandadas. Ahora Laura lo está anotando por las dudas. No, me voy a ocupar, pero no porque nosotros lo tomamos, pero te ya sé que ustedes lo toman. Pero que me interesa cosa que dice como que les da para pensar que no fuera que sí o sí automáticamente los tienen que incorporar. Yo te digo, lo voy a buscar y voy a hablar con la abogada de Buenos Aires porque este tema se planteó en su momento y hablando en privado con la abogada de Buenos Aires, que es la que maneja en todo el país la OSUATLIR, me decía que no es un discurso que, como dijimos antes, de 10 habrá 1 o 2 que irán a la justicia, los 8 restantes no, claro. Pero nunca me mandó un fundamento legal, Juli. Yo algo sospeché de eso, pero lo dejé pasar porque tampoco a mí me interesaba para la argumentación nuestra. Estoy buscando, vi que había como una resolución nueva que ordena que PAMI le transfiera 7.500 pesos a las obras sociales, por afiliados. Y no sé bien qué onda con todo eso. No sabemos. Eso hay que averiguarlo. ¿En qué caso? ¿En esto? Siempre. Claro. Esos 110 pesos para todo. Claro, es una resolución. Esa es la capilla. Es una resolución que actualiza el mundo anterior y lo. Que el colegio nos pide. Y te hago otra pregunta que no tiene nada que ver con eso, pero ya que reglamentación de celíaco. No sé cómo está. ¿De dónde sacan los 7.000 y pico de pesos? Porque la ley no sé. Es mucho. 500 está bien. Claro. Sí. Perdón, los del Zoom, estamos contando las como un fondo y vamos a comprar un fondo. Bueno. Chicos, los del Zoom. Segundo miércoles y siempre con un tema previo que se va publicando. Así que quedan todos invitados a formar parte. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. La ley de celíaco